Vivimos un cambio de época, no una época de cambios. Creo que todos, de una manera u otra, lo intuimos, lo tenemos claro. Es un verdadero cambio epocal, un cambio de época, y con él vienen aparejados un montón de miedos, incertidumbres, rabias, dolores, revolución de cambiar y dejar atrás todo lo que hasta el momento hemos conocido para iniciar algo que no siempre sabemos muy bien qué es y hacia dónde queremos ir. Lo que tenemos claro es que no queremos seguir donde estamos. Este cambio también sucede en Chile, o mejor dicho, no solamente sucede en Chile, es un cambio global. Ahí tenemos la revolución feminista, la revolución ambiental, los movimientos LGTBI, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de todos estos cambios existe una tendencia mundial que mucha gente le denomina el revisionismo. Y como cualquier palabra terminada en ismo, implica un extremo, el pasarse tres pueblos, el ser más papista que el papa, marxismo, leninismo. El revisionismo no escapa a ello. ¿Qué es el revisionismo? Es mirar con los ojos de hoy aquello que sucedió ayer, o hace 100 años, o hace 300, o hace 500. Así hemos visto el derrumbe de ciertas estatuas en Chile, en Washington, en Dinamarca, etc. Así estamos asistiendo a una revisión constante de cómics, libros, autores, películas. Un ejemplo, la película El Padrino. Probablemente haya en este momento quien diga, por mor del revisionismo, no, esta película no puede seguir siendo exhibida, aunque sea una película de culto. ¿Por qué? Porque no contempla minorías étnicas, no contempla minorías sexuales, no exacerba además la violencia, exacerba el poder y la cocina entre la mafia y el Estado, senadores, política, violencia, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es pasarse, para mi gusto, más de tres pueblos. Ser revisionista deja muchas injusticias en el camino. Aquí atrás he puesto las caras de dos personajes muy conocidos en Chile. El periodista Mirko Macari, la parte superior, y el cientista o analista político Gonzalo Miller. Ambos con una larga trayectoria en el mundo periodístico y de la televisión. Pues bien, es de aquí que por filtraciones, es de aquí que por investigaciones de unos dineros municipales de un ayuntamiento en concreto en el sector oriente, de los más privilegiados de la capital, en Santiago de Chile, se ha descubierto que Gonzalo Miller Osorio ha recibido grandes cantidades de dinero por supuestas asesorías. Todo esto ha causado un revuelo. Es evidente, en un mundo que está cambiando, en un mundo revisionista, en un mundo que quiere dejar atrás el pasado y está harto de las ambigüedades del pasado, está harto de una élite de izquierda, de derecha que se ha acomodado, está harto de sentir abusos, es lógico, digo, que ese revisionismo afecte a todas las capas de la sociedad. Máxime, si en el caso, como es el de Gonzalo Miller Osorio, está casado con una diputada de uno de los partidos más conservadores de Chile. Me refiero a María José Hoffmann, la Pepa Hoffmann, como le conocen. Y bien es cierto que María José Hoffmann ha tenido en el último tiempo verdaderas salidas de pata de banco. Diciéndolo de otra manera, ha cagado fuera de tiesto o ha meado fuera de tiesto. Frases como, por ejemplo, no podemos, en medio de la pandemia, aumentar el dinero que se le dé a los más desfavorecidos porque eso va a significar que al final van a acabar viviendo del Estado. Claro, hay aquí un tema de ética, hay un tema personal de mirada, hay un tema político, hay un tema estratégico.
Pero el pueblo, la sociedad, lo único que ve es que hay una persona, María José Hoffman, una verdadera privilegiada que lo único que ha hecho en su vida ha sido trabajar para y desde la política, dentro de la política, profitando de la política, y que gana unas inmensas cantidades de dinero por el hecho de ser diputado. Y que a su vez parte de su familia también está en otros cargos de dirección. Y por si esto fuera poco, el hijo tanto de María José Hoffman y de Gonzalo Miller ha sido inculpado en un supuesto delito de violación sexual o de acoso. Claro, si mezclamos todo esto, abuso, poder, dinero, evidentemente la sociedad, el pueblo, que ya está harto de las desigualdades, evidentemente se levantan armas. Pero este aquí que no somos capaces de diferenciar, de no mezclar las cosas. ¿Dónde viene la polémica con Mirko Macari? Mirko Macari es un periodista de dilatada trayectoria, muy crítico con el poder, con las élites, con mucho conocimiento de las mismas, porque ha sido director de un medio digital, ha sido director además de un medio en papel, La Nación Domingo, un medio que además mucha gente de esta actual nueva sociedad de los más jóvenes no recuerda o no sabe o no quiere saber que La Nación Domingo, donde también estaba otro rostro muy famoso de la televisión chilena, Julio César Rodríguez, entre ambos se significaron junto con un gran grupo de periodistas, entre ellos Alejandra Matus, en desvelar todos esos casos de corrupción, todos los casos relativos con violaciones a los derechos humanos, todos los casos relativos a personajes civiles que estuvieron dentro de la dictadura o tiranía cívico-militar de Augusto Pinochet en Chile. Toda esa masa societaria de gente joven, de gente progresista o de izquierda, se levanta en armas cuando escucha y lee a Mirko Macari decir que una persona que gana 6 millones de pesos no es necesariamente un millonario. Evidentemente, en un país donde el 60 o el 70% gana menos de 400.000 pesos, saque usted la cuenta lo que significaría en euros, algo aproximado a 400 euros al mes, es lo que gana el 60 o el 70% de la población. Evidentemente, haciendo las comparativas, pensando en el abuso atávico, ancestral, transgeneracional que está sufriendo una sociedad como es la chilena, su clase media y qué decir de la clase pobre, evidentemente el pueblo se levanta en armas. Y empezamos a mezclar situaciones. Lo que hace Mirko Macari es una semidefensa de un amigo personal. ¿Acaso usted, tú, nosotros, no haríamos algo similar con un buen amigo, con un hermano, con el padre, con un hijo? ¿Qué haríamos cada uno de nosotros, aquellos iconos con alias que aparecen en las redes sociales, si uno de los nuestros, de nuestra familia, de nuestro círculo más cercano, cometiera un desliz, o uno tras otro, eso perjudicase a otras personas? ¿Qué haríamos? ¿Denunciaríamos a nuestro hijo y lo llevaríamos ante la justicia? ¿Declararíamos en contra de nuestra madre, de nuestro padre? ¿Informaríamos a la policía de supuestos delitos de un hermano, de un amigo? Yo creo que no. Lo que sucede es que la sociedad tiene un doble prisma para ver estas cosas. Uno es la propia rabia, el hartazgo, que en Chile y en muchos otros países se ha demostrado en un gran estallido social. Entonces, la masa societaria, el pueblo, la sociedad más desfavorecida, incluso la que es más o menos favorecida, pero sufre también las consecuencias del modelo neoliberal a ultranza que se ha impuesto en Chile desde los años 80, toda esa gente lo único que sabe es sentir de pulsiones, de rabia, de hartazgo, de decir ya basta que nos miren la cara de estúpidos, ya basta que nos metan el dedo en el ojo, inclusive ya basta que nos metan algún miembro viril en la boca constantemente. Eso es lo que sucede con esta defensa de Mirko Macari con respecto a Gonzalo Miller.
Después del caso de Gonzalo Miller, han sucedido una serie de hechos, como por ejemplo que hay gente que ha filtrado que en principio y supuestamente Mirko Macari está casado con una hermana de un exministro de la derecha. Mirko Macari, a mi modesto modo de entender, ha cometido el error de salir a explicar y decir no, nunca ha estado casado y mucho menos con esta persona. Esta persona simplemente fue una colaboradora dentro de un medio en el cual él era jefe editor. Tener que salir a explicar lo que uno es, lo que uno piensa, lo que uno fue y lo que uno está haciendo, se torna muchas veces cansino e injusto. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a salir a la palestra, a la opinión pública, a decir los errores que cometimos en el pasado, a pedir disculpas por los errores que cometimos en el pasado, si engañamos a una mujer, a una pareja, si no le devolvimos dinero a un amigo o a alguien que nos lo prestó, si no hicimos bien nuestro trabajo? ¿Cuántos de nosotros estaríamos realmente dispuestos a aparecer de cara a la opinión pública y reconocer errores, delitos, faltas? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir, sí, yo cometí o yo hice o yo dije, pero ahora pienso que y creo que? ¿Cuántos? La sociedad en su conjunto funciona como un grupo de matonaje cuando se siente vilipendiada, y este es el caso. La otra manera en que lo ve esta sociedad es, no, pero es que tú apareces en televisión, tú eres personaje público, y como eres personaje público y apareces en televisión, y además la vida te va bien, porque tienes un buen coche, un buen vehículo, tienes una buena casa, porque tienes un tipo de ropa, entonces tú tienes que dar explicación. Yo no, porque yo soy pobre, o yo soy de clase media, o yo soy un ser anónimo. De ahí que mucha gente en redes sociales no ponga su fotografía ni su verdadero nombre, porque es mucho más fácil hacer un ejercicio de abstracción para poder señalar al otro y que nadie le señale a uno. ¿Acaso Mirko Macari, por el hecho de decir que en Chile quien gane 6 millones no es un millonario, eso lo transforma en un, vamos a decir, adalid de la corrupción? Yo creo que no. El que diga esto con respecto a los emolumentos que gana un profesional en el mundo privado o en el mundo público, en este sentido me da lo mismo, ¿significa que Mirko Macari abona la tesis de que hay que joder al pueblo, que hay que engañarle? Yo creo que no. ¿Acaso, como es mi caso, el que yo lleve un reloj de 350 euros me convierte en un privilegiado? Sí, pero me convierte también en un privilegiado antisocial, sin conciencia social. Ahí es donde está el matiz. El hecho de que yo sea consciente de ser privilegiado, que sea consciente de emitir una opinión, de criticar a las élites, al poder y sobre todo al modelo neoliberal, me transforma para algunos en una especie de gurú. Pero cuidado, si a mí se me ocurre criticar, como lo he hecho, a ciertos sectores de la izquierda, tanto de la izquierda partidista como de la izquierda emocional, a esa masa ingente de personas que sienten que son progresistas o que son de izquierdas. Si toca que yo critico, ya dejo de ser un gurú felicitado y aplaudido y paso a ser un amarillo o un vendido. Tal es la situación que sucede en este momento en Chile y en el mundo. Pero en este caso Chile, porque evidentemente, ya sabéis, yo vivo fuera de Chile desde hace muchos años, pero llevo a Chile en el corazón y estoy muy bien informado del día a día, aunque cuando hago mis críticas, no falta quien me dice, es que tú no tienes idea de lo que pasa en Chile, es que tú eres un privilegiado, es que es muy fácil hablar a la distancia. Cuando no me conocen, no saben cuál es parte de mi pasado político, vital, laboral. Desconocen que en mi agenda de teléfono están los números de gente poderosa en Chile, como grandes
o admirados representantes de la cultura de Chile que son mucho más progresistas o históricamente de izquierdas y del Partido Comunista. En mi agenda de teléfonos y en mi vida personal, yo he conocido a mucha gente, gente muy top, de elevados ingresos, muy elevados, no me refiero a 6 millones de pesos al mes, me refiero a gente que igual gana eso en un día. Como he conocido gente, que fue mi realidad cuando yo vivía en Chile, gente de esfuerzo trabajadora. Yo en este momento conduzco un vehículo de 25.000 euros. Tengo no un cuarto de baño, tengo dos. Pero sigo siendo el mismo que con 15 años no tenía una ducha y se tenía que lavar por partes. Y nunca me he olvidado. Mis privilegios los he obtenido con esfuerzo y en medio de una sociedad como esta que me ha permitido desarrollarme como persona e ir logrando mis objetivos. Y me ha permitido acceder a bienes y servicios que para otras personas en Chile me colocan en una posición de privilegiado. Ser un privilegiado no es un delito ni una falta. La falta, el delito, la vergüenza es no tener claro que hay cientos, miles, millones de personas que no tienen las posibilidades que yo he tenido o que otros han tenido. Y hay quien se decanta por seguir su vida de forma individualista y hay quien se decanta, como es mi caso, que desde mi propia individualidad intentar ponerla al servicio de la sociedad y de quien me quiera escuchar. Quiero leerles un párrafo de un libro. Un mundo global ejerce una presión sin precedentes sobre nuestra conducta personal y nuestros valores. Cada uno de nosotros está atrapado por numerosas telarañas que lo abarcan todo, que por un lado restringen nuestros movimientos, pero que al mismo tiempo transmiten nuestras más minúsculas sacudidas a destinos muy alejados. Nuestra rutina cotidiana influye en la vida de personas y animales que se hallan a medio mundo de distancia, y algunos gestos personales pueden incendiar el mundo entero, como ocurrió con la autoinmolación de Mohamed Bouazizi en Túnez, que desató la primavera árabe, y con las mujeres que compartieron sus experiencias de acoso sexual y desencadenaron el movimiento Me Too. Esta dimensión global de nuestra vida personal significa que es más importante que nunca poner al descubierto nuestros prejuicios religiosos y políticos, nuestros privilegios raciales y de género, y nuestra complicidad involuntaria con la opresión institucional. Pero, ¿es esta una empresa realista? ¿Cómo puedo encontrar un terreno ético firme en un mundo que se extiende mucho más allá de mis horizontes, que gira completamente fuera del control humano y que considera sospechosos a todos los dioses y a todas las ideologías? Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI. Concretando el tema de Gonzalo Miller y Mirko Macari, sigo diciendo que en Chile quien gana 6 millones de pesos al mes no es un millonario. Es lo que debe ganar un buen ingeniero industrial con calidades de alta prestación, con excelencia, un médico en la misma circunstancia, un médico especializado, un abogado especializado, un arquitecto especializado, inclusive aquellos artistas que tengan una gran especialización y un gran don para comunicar. En esta bolsa de gatos también incluyo a periodistas que hacen de su credibilidad parte de su currículum. Y ojo aquí con el tema del periodismo. Hay mucho que hacer en Chile, hay mucho que trabajar en nuestra sociedad. Los cambios empiezan por uno, por la propia sociedad, por el propio individuo. Hay una gran diferencia entre ser individuo e individualista. El individuo pone al servicio de la comunidad la mejora propia constante. El individualista lo único que quiere es que le vaya bien a él mismo y al resto que le jodan. Hay diferencias también entre igualdad y equidad. Yo creo en una sociedad equitativa,
Creo también en una sociedad que tenga un sistema social de mercado en el cual el Estado sea dueño y garante de los recursos naturales y se pueda asociar con el capital privado, pero con reglas claras. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de compartir conocimiento, el know-how, con el objetivo de reinvertir la capitalización solidaria de un Estado vía impuestos o vía capitalización de cara a las pensiones para reinvertir en investigación, desarrollo e innovación, I+D+I, para trabajar juntos con las universidades, para abrir el abanico a una educación pública universal, gratuita y de calidad, al igual que una salud pública, universal, de calidad y si no gratuita, al menos a muy bajo costo, incluidos los medicamentos. Un sistema en el cual todos colaboremos a la solidaridad de los que en el día de hoy se están jubilando y que con nuestros aportes paguemos sus pensiones realmente dignas. Cuando nos toque a nosotros, quienes estén trabajando, seguirán aportando para que tengamos una jubilación digna, permanente, hasta el final de nuestros días. ¿Qué pasa con la posibilidad de que un Estado, un gobierno, un partido político se apropie de esa capitalización? Puede pasar, claro. Pero es que eso ya lo hemos vivido con el sistema de administradora de fondo de pensión, AFP. Las AFPs se han capitalizado día a día para poder comprar, invertir en el extranjero y comprar empresas, pagar sueldos millonarios a sus consejos de administración y finalmente pensiones de miseria a sus propios ahorrantes. Por tanto, eso de que mi plata es mi plata, sí señor, señora, su plata es su plata. Pero cuando hablamos de sociedad, de comunidad, de horizontalidad, de un Chile nuevo, más justo, hablamos también de solidaridad. Y la solidaridad no es lo que se hace o el chileno está acostumbrado para programas tipo Chile ayuda a Chile o la Teletón. Eso es caridad. El 70% de la Teletón la ha financiado el pueblo de Chile. Y el otro 30% a medias entre la publicidad, el pueblo de Chile, y las grandes empresas, Carose, Luchetti, el TE, los que ya sabéis. Y además han desgravado porque esas son donaciones. Eso es caridad. Yo hablo de solidaridad. Y la solidaridad cuesta, porque hay que ponerse al servicio de los demás. Si alguno de ustedes sigue pensando es mi plata y no me la toquen, lo único que está haciendo es reforzar, aunque sea mínimamente, este sistema neoliberal del cual tanto todos o casi todos nos quejamos. Esa es la sociedad actual, ese es el Chile actual. Estas son las posibilidades de Chile. ¿Hasta cuándo sectores jóvenes, nuevos y no tan jóvenes, de la izquierda progresista va a seguir cagándose en tonteras? Vociferiando por lo que dice alguien de la SOFOFA o alguien de un partido conservador en el Parlamento o lo que hace o no hace algún ministro. ¿No se dan cuenta que eso es perder energía y tiempo? ¿Que siempre va a haber conservadores y gente que quieran aprovecharse de un sistema? ¿No se dan cuenta que la verdadera energía está en la convención y que hay que defender la convención constitucional? ¿No se dan cuenta que defender la convención constitucional significa empoderarse, leer, escuchar, participar, debatir, llegar a acuerdos? Y no solamente en la convención, también en el barrio, en los movimientos sociales, en los movimientos políticos, exigir participación a los partidos políticos o movimientos que logren tener representación en el nuevo Parlamento, que ojalá sea unicameral. Eso es defender la Constitución. Eso es defender la nueva Constitución y la Convención Constitucional. No es más. No creamos que porque señalamos con el dedo a los supuestos privilegiados o aquellos que se han llenado los bolsillos, justa o injustamente, somos más de izquierdas. El pueblo, la sociedad, debe avanzar, pero debe avanzar pensando, analizando, reflexionando.
dejando de lado los eslogans y, mucho más importante, no dejándose seducir por los eslogans, inclusive si vienen de algún partido de izquierda. Un eslogan sin proyecto y trayecto definido y viable no deja de ser una utilización más del pueblo inconsciente, del pueblo que solo sigue una utopía. Es bueno soñar, pero es mejor empoderarse, leer, intuirse en filosofía, en historia, un poco de economía, un poco de política. Es mucho mejor eso para estar preparados para ser parte de un proceso constituyente. Y cuando digo proceso constituyente, no hablo solamente de la Convención Constitucional. Eso es parte del proceso constituyente y tenemos que tener claro, y no podemos mentirle a nadie, que los logros que se vayan obteniendo si es que aprobamos la propuesta de nueva Constitución, esos logros no los vamos a disfrutar todos, porque moriremos. Esos logros van a ser pausados. No se va a lograr todo lo que la calle y las manifestaciones y la presión popular de la gran marcha, aquella de 1,5 millones de personas, exigía. Va a haber que poner prioridades. ¿Prioridades? ¿Qué tipo de prioridades? ¿En función de qué? En función del contexto local y global, el económico, el geopolítico, el social. Chile no está aislado, aunque esté en el culo del mundo. A Chile le va a afectar la recesión mundial que se viene. Le va a afectar los problemas de desempleo inmensos que va a sufrir Europa y el resto del mundo, producto de la robotización, la inteligencia artificial, millones de pérdidas de puestos de trabajo. Eso es lo que viene. Y en Chile viene reconstruir un país, refundarlo y refundar instituciones como Carabineros, como el Ejército, como el Tribunal Constitucional, como el Parlamento. Una nueva forma de entender la política, y la política es el pacto que hay entre el Estado abstracto, sus representantes físicos y la sociedad. La sociedad no puede dejar avasallarse, tiene que implicarse, exigir participación, criticar, por supuesto. Ya veremos si Gonzalo Miller cometió un delito y tendremos que exigir que se aplique la justicia. Ya veremos si María José Hoffman ha incurrido en delito y se aplicará la justicia. Ya veremos si el hijo de ambos efectivamente es un maltratador o un abusador sexual y se aplicará la justicia, pero no mezclemos las cosas. Cada vez que mezclamos y metemos en una bolsa de gatos todo el hartazgo, toda la rabia, cada vez que hacemos eso, lo que estamos haciendo, sin darnos cuenta, es reforzar, o mejor dicho, es debilitarnos frente a una derecha económica, política, a un mundo ultraconservador, es debilitarnos como sociedad frente a aquellos que no quieren los cambios estructurales que Chile necesita. Y los cambios empiezan por uno. Es el individuo el que tiene que tener una mejora permanente para ponerse al servicio de su comunidad. Debatir, escuchar, no solamente seguir o prestar atención a aquellos que son más cercanos en nuestro pensamiento político, también escuchar al que piense diferente, darle margen. ¿Esto significa que pasen colados los abusos de unos cuantos? No. ¿Significa que no haya que tener una persecución judicial en casos de corrupción que sabemos que hay en Chile? Tampoco. Son vías paralelas. Pero el cambio, el verdadero cambio, que se inició el 18 de octubre de 2019, para que no termine siendo frustrado como ya terminó en el 70, como ya terminó en 1891, para no seguir frustrando
las mentes y los corazones de los verdaderamente afligidos, de los verdaderamente pobres, de los verdaderamente marginados, es que el pueblo organizado, la sociedad, debe seguir teniendo presencia en la calle. Y esto no significa siempre estar en la protesta o enfrentarse violentamente con la policía. Estar en la calle significa participar en los movimientos de barrios, sociales, culturales, deportivos, en los movimientos políticos. Eso es estar también en la calle. Y para estar en la calle hay que prepararse, hay que instruirse, hay que alejarse de clichés, eslogan y etiquetas. Así, y solo así, una sociedad podrá construir lo que Salvador Allende definía como el hombre nuevo. Así, y solo así, podrá aspirar a abrir las grandes alamedas, por donde pase el hombre libre y la mujer, para construir una sociedad mejor. Así, y solo así. El resto son pájaros de colores rojos, verdes, amarillos. El resto es chimuchina. El resto es perder energía. Decía Salvador Allende en uno de sus discursos: los cambios sociales no se detienen ni con el crimen ni con la fuerza. Sigan ustedes sabiendo que más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Hay que entender en su contexto a Salvador Allende. Más allá de socialismo, revolución o marxismo, crear conciencia popular es crear trabajo individual para ponerlo al servicio de una sociedad que exige, necesita y que ya es hora que reciba los cambios estructurales necesarios para tener una vida con dignidad, una vida en la cual la justicia social, la equidad, sean la regla número 1 del Estado y no solo del Estado, de todos, todas y cada uno, cada una de los casi 19 millones de habitantes que tiene esta larga y angosta faja acorralada entre símbolos de invierno y un inmenso océano Pacífico. ¿Y usted? ¿Qué piensa? Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, que lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.